Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir hablando de los animales invertebrados y su clasificación para ahondar más en el tema. En este video, vamos a hablar de los nemátodos, o también llamados nemantelmintos. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Nemátodos, primera parte. Los nemátodos parásitos de plantas son un grupo de gusanos microscópicos que viven en el suelo y atacan la raíz o partes aéreas de la mayoría de los cultivos. Con frecuencia causan daños tan serios que es imposible mantener una agricultura económicamente viable sin el uso de alguna forma de control nematológico. Algunos de ellos están muy especializados en infectar a determinadas especies vegetales, mientras que otros son de amplia polifagia. En su mayoría habitan en el suelo y colonizan las raíces, aunque algunos parasitan las partes aéreas de las plantas. Hoy se sabe que son agentes patogénicos que afectan al rendimiento y calidad de los cultivos, con las consiguientes implicaciones económicas. Son gusanos microscópicos no segmentados que constituyen el grupo más abundante de animales multicelulares en la Tierra, ocupando la mayoría de hábitats. Suelen tener forma de hilo con una longitud entre 0,1 a 2,3 milímetros y un diámetro unas 20 veces menor que su longitud. Están recubiertos de una cutícula protectora y lo más llamativo de su organografía es el tubo digestivo, compuesto esquemáticamente por un estilete, esófago, intestino y ano. Los adultos son fácilmente identificables por la presencia de un sistema reproductor. Las hembras presentan uno o dos ovarios, útero, vagina y vulva y una o dos espermatecas donde se almacena el esperma. Los machos se distinguen fácilmente por la presencia de un aparato copulador en la cola, compuesto por la espícula, el gubernáculo y las alas caudales. Contienen en la boca un estilete similar a una aguja que utilizan para perforar y succionar los elementos que necesitan de las plantas. En algunas especies se forman quistes que no son otra cosa que hembras repletas de huevos con la cubierta endurecida muy resistente a agentes externos. Estos quistes pueden permanecer en este estado largo tiempo, activándose cuando las condiciones sean favorables. La diversidad de especies permite que exista una gran diferencia de tamaño entre los distintos nematodos. Hay algunos que miden menos de 1 milímetro y otros que superan los 50 centímetros. Debajo de la cutícula se hallan diferentes estratos de músculos y una cavidad llena de líquido que actúa como una especie de esqueleto hidrostático, pseudocelio, que permite la circulación de las sustancias nutritivas. Como carecen de sistema circulatorio, los nematodos deben generar presión para movilizar los líquidos internos. Su boca se encuentra en el extremo anterior del cuerpo y en torno a ella hay una serie de lóbulos que funcionan como si fueran labios. La cantidad de lóbulos puede variar de acuerdo a las características propias de cada subespecie. En la boca presentan un estilete a modo de aguja hipodérmica de tamaño y forma variable que clavan en el vegetal para alimentarse. La parte posterior del estilete está unida a unos músculos que sirven para mover el estilete, haciéndolo salir de la abertura bucal para perforar las células vegetales y extraer su alimento mediante bombeo. Para alimentarse, insertan el estilete en una célula a la que inyectan unas secreciones que licúan parte del interior de la célula y aspiran a través del mismo estilete. Esta forma de alimentarse produce daño en la raíz de las plantas, produciendo un acortamiento de las mismas, la destrucción de muchas raíces absorbentes y por tanto debilitando a la planta.
Algunas especies producen sustancias que sobrepasan las células realmente perforadas, formando nódulos en las raíces. Este estilete en algunas especies vectores de virus es el que porta las partículas virales. Muy bien, hemos visto un video acerca de los nematelmintos. Los nemátodos, nemátoda que viene del griego bui, que significa nema, y del griego hilo, que significa oídos, con respecto de, también conocidos como nematelmitos. Son un filo de bernes pseudocelados con más de 25.000 especies registradas y un número estimado con mayor, tal vez de 500.000. Forman el cuarto filo grande del reino animal, por lo que se refiere a la mayoría de especies. Se conoce vulgarmente como gusanos redondos o gusanos cilíndricos, debido a la forma de su cuerpo en un corte transversal. Son organismos esencialmente acuáticos, aunque también proliferan en las superficies terrestres. Se distinguen de otros gusanos por ser pseudosemolados, a diferencia de los anélidos. Que son celomados, al igual que los animales superiores, existen especies también de vida libre marinas, en el suelo, especies también parásitas de plantas y animales, incluyendo el nombre. Son agentes causales de enfermedades también de transmisión alimentaria y provocan enfermedades como la triquinosis, filariasis, aniquiasis, antiquilomitiasis, ascariasis, estrongiliasis y toxocariasis. Sin embargo, el número de especies que parasitan directamente al hombre y las parásitas plantas nemátodos, que son fitoparásitos, son un grupo muy pequeño en comparación al número de especies del filo nematodo. Filo significa grupo. Representan el 90% de todas las formas de vida en el relieve oceánico. El dominio numérico de estos a menudo está como más de 1 millón de individuos por metro cuadrado. Imagínense, se manifiesta en que 80% de los organismos de los animales en el mundo son de ellas. La diversidad de sus ciclos de vida y su presencia tanto en lugares que apuntan tengan un rol muy importante en muchos ecosistemas. Entrando un poco a la historia de estos animales, de este grupo de animales, los nemátodos. Nathan August Cope, nematólogo que describió 1000 especies de nemátodos, los clasificó en 1919 como un filo nemata y luego los consideró como una clase, nemátoda, dentro del filo, pero actualmente se han vuelto a restablecer en su rango. Incluso algunos a Entropocta. Varios de estos grupos ya no se consideran relacionados entre sí y han sido promovidos al filo. En cambio, estudios recientes indican que los nemátodos sí estarían relacionados con los artrópodos y los priapludis en superficie, que son los animales que mudan. Dentro de las características principales incluyen que son especies tanto de vida libre como independientes de un hospedador como parásitos, metabólicamente dependientes de un hospedador para continuar también su vida. Existen una gran variedad de especies, miden desde 1 milímetro a 50 centímetros de largo e incluso más. La hembra de la especie, que es la placentona gigantísima,
Llega a alcanzar los 8 metros y 2,5 centímetros de diámetro, siendo el nemátodo más grande y conocido. Parásito, la placenta parásita, que es la placenta de los cachalotes, y posee 32 ovarios. En cuanto a la morfología de los nemátodos, son gusanos redondos, tienen cuerpo alargado, cilíndrico y no segmentado, con simetría bilateral. Con frecuencia el macho tiene un extremo posterior curvado o helicoidal, que son espículas copulatorias, y en algunas especies una bolsa caudal denominada bursa. El extremo anterior del adulto puede tener ganchillos orales, dientes o placas en la cápsula bucal, que sirven para la unión a tejidos y pequeñas proyecciones de la superficie, conocidas como cerdas o papilas, que se cree que son de naturaleza sensitiva. Se denominan anfibios según la porción del cuerpo donde se localizan. En cuanto a la morfología del nemátodo, tenemos, aquí les voy a mostrar una imagen, donde la número 1 es la abertura bucal, el número 2 es el intestino, el número 3 es el número 1 es la abertura bucal, el número 2 es el intestino, el número 3 es la abertura vocal, el número 4 es el órgano excretor, el número 5 es el testículo, el número 6 son los anillos, el anillo nervioso perifangeo, el 7 es el cordón nervioso dorsal, acá el número 7, este amarillito, el número 8 es el cordón nervioso ventral, acá la parte de acá, y el número 9 es el poro excretor, acá está el poro excretor. La superficie o exterior del gusano adulto es muy resistente y se denomina cutícula, de posición escleroproteica, normalmente lisa, aunque existen algunas especies con restricciones o rugosidades cuticulturales. Bajo la cutícula se encuentran varias capas musculares y un espacio compuesto de líquido que no funciona como un esqueleto hidrostático llamado seduce, el cual favorece la distribución de nutrientes y la recolección de productos de excreción, en el cual también se encuentran las gónadas, todos los órganos que flotan dentro de este líquido. Los sistemas de los órganos internos consiste en un complejo cordón nervioso llamado ganglios que están conectados alrededor del esófago, y un sistema digestivo bien desarrollado con una cápsula bucal donde se encuentran los mencionados ya dientes, ganchos, placas o papillas, intestino, esófago y ano. No tienen sistema circulatorio, de manera que para promover el líquido interno deben promover el cuerpo para hacer presión hidrostática. Las diferentes especies varían de tamaño dentro de unos cuantos milímetros hasta más de 1 metro de longitud, o incluso un poco más. La curva de su crecimiento es logarítmica, su longevidad es variable, desde 1 mes hasta 10 años. Algunas especies presentan mecanismos de resistencia a condiciones adversas. Recurren a un tipo de inhibición labardia conocida como hipoviniosis. La ambriocinosis, por ejemplo, les permite sobrevivir. Es un nemátodo de ajo y de los tallos. Le permite sobrevivir durante años en una condición de sequedad. Los nemátodos carecen de órganos respiratorios diferenciados. Los adultos viven como parásitos intestinales. Son principalmente anaeróbicos. En ellos falta el ciclo de Krebs y el sistema de citocromos, pero también todos pueden utilizar el oxígeno que ya está disponible. Algunos nemátodos de vida libre y los estados libres de algunos parásitos son aerobios obligados, por lo tanto poseen ciclo de Krebs y citocromo, o sea que no poseen un sistema respiratorio bien desarrollado. En cuanto a la reproducción y los órganos sexuales de este grupo de animales, su reproducción es variable, se producen tanto por embriogénesis, cuando son menores o en estado de larva se dividen en varios organismos.
que es un tipo de reproducción por fragmentación o partogénesis. Cuando nace un cigoto sin intervención de espermatozoide, que es como una reproducción sexual. Los sexos están casi siempre separados. En general los machos son más pequeños que las hembras. Los órganos reproductores son en proporción muy grandes y complejos. En el macho están formados por testículos, vasos deferentes, vesícula seminal y conducto eyaculatorio. Presentan unas espículas como órgano copulatorio y a veces como una bursa o bolsa que le ayuda a la copulación, además de unos accesorios de órganos accesorios como el gubernáculo. Los órganos reproductores de la hembra constan de ovario, ovículo, rectáculo seminal, útero y vagina. La cópula es como la fecundación es interna. La hembra puede producir varios de cientos hasta millones de huevos. Por lo general, la fecundidad es proporcional a la complejidad del ciclo de vida del parásito. Existen algunos pocos nemátodos terrestres que son hermafroditas, partogenéticos, y hay casos que se desconocen los machos, aunque podría haber, pero muy pocos. Las especies hermafroditas son protandricas, es decir, que los órganos masculinos y los espermatozoides se desarrollan antes que los órganos femeninos y los óvulos. Hay especies hermafroditas androeica que solo existen muy pocos machos y hermafroditas. En ella existe un ovotestículo y en general se autofecunda. Un ejemplo claro son algunas especies de la familia de autofecundación que ocurren después de la formación y la maduración de los óvulos. Posteriormente, surge un pequeño número de machos en que se fecundan cruzadamente a los hermafroditas. Su ciclo biológico de vida podemos encontrar ciclo directo y ciclo indirecto. En el ciclo directo podemos encontrar cuando las formas preparasitarias se encuentran libres en el ambiente. Su desarrollo es dentro de un huevo o al salir de él. Y el ciclo indirecto es cuando las larvas infectivas se desarrollan hasta la etapa infectiva en el interior de un huésped terminario, o sea, dentro de un ser vivo, con la intermediación de otros huéspedes, siendo en ocasiones el mismo. Muy bien. Su sistema digestivo. La boca con sus labios y el posterior turbo bucal revestido de cutícula son muy variables y dependen de la alimentación que tenga cada especie. Pueden ser dientes, estireletes, placas mandibulares, etc. La faringe situada por detrás del tubo bucal es tubular, con el espacio interior en forma de un triángulo y es muy estrecho. La faringe se mantiene cerrada debido a la elevada presión de líquido pseudolomático a su alrededor. Para abrirla y permitir el paso de alimento actúan los músculos de la faringe, dispuestos radialmente a ella, generando ondas de contracción que permiten su abertura en toda su longitud al relajarse. La faringe vuelve a cerrarse. Algunas especies, además de los músculos radiales, también contienen esfínteres faringeos muy variables en un número y disposición según los hábitos alimenticios. Después de la faringe se encuentra el intestino comunicado por un esfínter faringointestinal, faringointestinal. También es un esfínter entre el intestino y el recto, o sea que es un intestino rectal, que desemboca en un ano, simplemente en las hembras, y en cloacas con los machos. El alimento pasa por el intestino mediante el empuje de los que llegan a la faringe, y el recto está recubierto de cutículo, por lo que forma un producteo. Muy bien, vamos a ver otro video para reforzar nuestro tema.
bien chicos, continuando con el reino animal, ahora estamos hablándote de un nuevo filum. Y ese es el filum, chicos, que corresponde a Nematelmintos. Los nematelmintos, ¿no? En ese filum se van a agrupar unos amiguitos gusanos que tienen el cuerpo redondo y alargado en los extremos. Es decir, que van a tener forma fusiforme, tal como lo ves aquí, ¿no? Redondeado en la parte central y alargado en los extremos, en punta. ¿Ok? Hablemos de ellos. Capas embrionarias. Esos amiguitos, todos sus sistemas y sus órganos se derivan de 3 capas embrionarias: endodermo, ectodermo y mesodermo. En segundo lugar, tienen simetría bilateral, es decir, que su cuerpo se puede dividir en 2 partes similares. Son protostomados, es decir, aquí el blastóporo origina primero la boca. En cuanto a su reproducción, básicamente la reproducción de ellos es sexual. Ven por aquí, ven, observa. Hablemos de la reproducción sexual. Estos amiguitos normalmente son dioicos, es decir, que existe la hembra y existe obviamente el macho. Entre ellos hay dimorfismo sexual. ¿Qué significa la palabra di? Significa 2 y morfo significa forma. O sea, 2 formas hablando sexualmente. Como tú ves acá, el macho es más pequeño que la hembra. También chicos, sus ciclos, a veces sus ciclos de desarrollo, intervienen chicos huéspedes intermedios. Y los huéspedes, atención, pueden presentarse o, en algunos casos, no hay huésped intermedio. Estos amiguitos se reproducen por huevos y además poseen fecundación interna. ¿Ok? Sígueme por acá ahora. Cuando nosotros nos decimos ¿dónde los encontramos estos amiguitos pueden ser terrestres, pueden ser acuáticos, y muchos de ellos son de vida libre, pero también hay otros que son parásitos de otros animales. Sigamos. Son pseudocelomados, es decir, que tienen una cavidad corporal, pero no tienen una membrana que envuelva a los órganos. Su sistema digestivo es completo. ¿Qué significa? Pues que significa, chicos, aquí tienen boca y por acá una pregunta. ¿Qué presentan? Ano. Además, su boca tiene 3 labios, ¿no? Y cada uno de estos labios, una pregunta. ¿Cómo se llaman? Se llaman palpos. La boca tiene 3 labios y el ano tiene 2 labios. Además, tienen una faringe muy potente con la que succionan el alimento. Y el proceso digestivo termina aquí, ¿no? Una pregunta, ¿dónde? En el intestino. Entonces, nuestros amiguitos tendrán sistema digestivo, ¿qué? Completo. Siguiente, su sistema nervioso es tetraneuro. Te explico, ¿no? A nivel chico de la faringe encontramos un anillo formado por algunos ganglios. De estos ganglios se desprenden 4 cordones nerviosos. Hay un cordón dorsal, un cordón ventral y 2 cordones laterales. Por eso decimos que el sistema nervioso de estos amiguitos es tetraneuro. Además presentan plasmidios, que son glándulas sensoriales, ¿correcto? Y anfibios a nivel chicos de la cabeza, que tienen básicamente que ver con ¿qué? Con la quimiorecepción. Además, estos amiguitos chicos presentan ocelos. Y tú sabes que los ocelos no son ojos, sino que captan ¿qué cosa? Estímulos luminosos. Es decir, que cumplen función fotorreceptora. Sigamos. Estos amiguitos
no tienen sistema respiratorio ni circulatorio. Entonces, chicos, acá lo que te queremos decir es que el oxígeno, la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono de las células es por simple difusión entre las células y el medio. Por último, chicos, vamos a ver su sistema excretor. Vamos a poner aquí su sistema excretor. En cuanto al sistema excretor, estos amiguitos presentan los famosos túbulos en H. Te explico rapidito. Al interior presentan un tubo longitudinal, en realidad son dos. Luego, chicos, tenemos por aquí un tubo transversal y finalmente tienen un poro excretor por donde sale, chicos, la orina hacia el pseudoceloma. Esos amiguitos, ¿está bien? Su sistema excretor, a través de la cual eliminan, atención, eliminan básicamente amoníaco y urea. Estos amiguitos, te vuelvo a repetir, en el caso de los terrestres, por ejemplo, presenta su sistema excretor de esta forma, ¿no? Túbulos en H. En los nemátodos marinos encontramos la presencia de las células renoideas, que también se llaman renetes. Bueno, eso es en cuanto a su sistema excretor. Para terminar, algunos ejemplos de gusanos redondos, ¿no? Tenemos Ascaris lumbricoides, que lo clásico, chicos, es la lombriz Amazon are absolutely much value investors. Él es Warren Buffett, el intestinal. En su desarrollo se cumple un ciclo que se llama así, ¿no? El ciclo de Los. Luego tenemos Enterobius vermicularis, chicos, que es una de las parasitosis más común que afecta a los niños y son los famosos oxyuros. Que se localizan a nivel del intestino grueso, ¿no? Cuando estos oxyuros, chicos, las hembras ponen sus huevos, los ponen en los pliegues del ano. Y por esa razón, los niños que tienen oxyuros sienten picazón a nivel del ano, ¿correcto? Luego tenemos Trichinella spiralis, cuidado, es la famosa triquina que afecta a los cerdos, o sea, los cerdos son huéspedes intermedios, pero el hombre es huésped definitivo, y ahí puede haber localización de trichinela a nivel del músculo, en algunas raras ocasiones en el corazón y muy raras veces, chicos, en el cerebro. Ahí se presentan convulsiones. Luego tenemos la filaria, chicos, la filaria, que es un gusano que ingresa a través de la piel y se queda a vivir, chicos, en los ganglios linfáticos, ¿no? Haciendo que el miembro inferior, las piernas, que es por donde ingresa el parásito, se presenten la elefantiasis, ¿no? Por filaria, ¿no? Crece enormemente y si hacemos un corte, pues estaría lleno de filarias. ¿Entendido? Bueno, en el caso de estas amiguitas que son patógenas. Chicos, eso lo vamos a corroborar en imágenes y ese ha sido todo el tema de nematelmitos. Muy bien, hemos visto un video más explicado sobre los nematelmitos
o para entenderlo más, un poco mejor. En cuanto a la alimentación, a las diferentes especies de nemátodos han evolucionado diversas adaptaciones alimenticias. En el caso de las especies zooparásitas, que son parásitos de animales, tenemos la aspiración, que es por ejemplo la ingestión de la sangre por angiolostomas, la absorción de tejidos destruidos, como el caso de los incrustados en la especie Chichuris. Absorción de contenido intestinal, tenemos absorción también de contenido intestinal, absorción de nutrientes de líquidos corporales, que son las técnicas de las filarias, como ya hemos visto en la imagen, que se trataba de un parásito que si entra, se aloja en la parte de las extremidades inferiores, y una vez alojándose ese parásito en esa extremidad, crece la pierna y se en forma deforme, ¿no? Las especies fitoparasitas, que son parásitos de plantas, poseen también un órgano denominado estilete, la cual funcionan y se alimentan frecuentemente del tejido de la raíz, particularmente de los vasos conductores, aunque algunos pueden alimentarse de otros tejidos de la planta. Los nemátodos depredadores de otros nemátodos poseen una boca o cavidad denominada estoma, que le permiten así firmemente coger a su presa y succionarle en su líquido interno. Muy bien, existen bastantes clasificaciones basadas en la morfología. Y también existen nemátodos parásitos de las plantas, como por ejemplo los nemátodos parásitos de plantas o los fitoparásitos pueden clasificarse según el parasitismo que ejercen sobre sus huéspedes. Tenemos por ejemplo los endoparásitos, que es donde el adulto penetra totalmente en la planta, los huevos, y se desarrollan dentro, y solo las formas juveniles salen al exterior, liberándose al morir la planta. Se alimentan de sinticios alimenticios. Los semiendoparásitos, el adulto se fija profundamente en la planta hospedadora, dejando parte del cuerpo expuesto al exterior. La puesta se libera al suelo al eclosionar. Se alimentan de sinticios alimenticios. Ectoparásitos sedentarios, introducen solo la cabeza en la planta. No suelen desprenderse salvo para la reproducción. Realizan la puesta directamente en el suelo. También tenemos los ectoparásitos migradores, que son aquellos que pueden ser asimilados a nemátodos de vida libre con alimentación fitófaga. Solo introducen en la planta el estilete. Algunos forman sinticios alimenticios. En numerosos géneros se desconoce el tipo de parasitismo. Todas las especies fitoparásitas de nemátodos poseen estilete, lo que ayuda a ser diferenciada de las especies que pueden resultar beneficiosas. Existen, sin embargo, especies que poseen estiletes y no son fitoparásitas. Los nemátodos de vida libre y benéficos para el hombre. Se incluye también aquellos nemátodos que no son fitoparásitos ni zooparásitos, que afecten al humano o a los animales domésticos. Quizás son el grupo mayoritario dentro de este filio. Se encuentran representados por los nemátodos, saprófagas, fungívoros, bacteriófagos, depredadores, entomopatógenos, etc., abarcando ambientes acuáticos y terrestres. Los nemátodos entomopatógenos es un grupo que se caracteriza por poseer bacterias en el esófago, los cuales pueden transmitir a insectos, causándoles la muerte. Por ejemplo, los géneros Estinerma y Ectobarbis. Las bacterias involucradas que se han identificado son el género Xenobardus y Portorbardus.
Este tipo de nemátodos tiene importancia desde el punto de vista del control biológico. Muy bien. Para resumir el tema, encontramos que los nematelmistas son los nemátodos o gusanos cilíndricos. Dentro de sus características encontramos que son triploblásticos, son pseudolocémados. Existen aproximadamente 30 especies que parasitan a los humanos. Ejemplo, lombriz intestinal, su nombre científico es Ascaris lumbricoides, oxyuros, que su nombre científico es Enteridium merpaculis. Representan también sistema digestivo completo, los cuales tienen los órganos de la boca, faringe, intestino y ano. No son segmentados, sin patas ni cerdas. No tienen sistema circulatorio ni respiratorio. No tienen sistema nervioso. Se componen de un anillo nervioso que está en conexión con 6 nervios anteriores y posteriores. Son gusanos redondos. Ejemplo, el Ascaris lumbricoides, que es un parásito común en los seres humanos. El Ascaris lumbricoides es la lombriz intestinal. La reproducción típicamente es sexual, con fecundación interna y producción de miles de huevos. Existe dimorfismo sexual, el macho generalmente es el más pequeño, con el extremo posterior curvado. Los principales nemátodos parásitos de la especie humano, por ejemplo, su nombre común es la Anticolostoma. Su nombre científico es Necator. La enfermedad que produce es unicaries. Síntomas de la enfermedad: anemia, dolor abdominal, diarrea y trastornos en el desarrollo de los niños. ¿Cómo es su forma de infección? Contactos con las larvas. El oxyuro, nombre científico, Enterobius vermicularis. Su enfermedad, enterobiasis u oxyuro. Síntomas de la enfermedad: trastornos intestinales. Forma de infección: ingestión del agua y alimentos contaminados. La lombriz intestinal, nombre científico, Ascaris lumbricoides. Enfermedad: ascariasis. Síntomas de la enfermedad: molestias abdominales, reacciones alérgicas y bloqueo intestinal. ¿Cómo es la forma de infección y gestión de carne de cerdo contaminada? La triquina, su nombre científico, Trinchinella spiralis. Su enfermedad es la triquinosis. Síntomas de la enfermedad: dolor abdominal, edema facial y espasmos musculares. Forma de infección: ingestión de carne también de cerdo contaminada. Filaria, su nombre científico es Poicheria brancofi y otras especies. Enfermedad: filariasis. Síntomas de la enfermedad: inflamación de vasos linfáticos y elefantiasis. Formas de infección: picadura de un insecto con microfilarias. Muy bien, todas estas son las principales nemátodos parásitos de la especie humana, ¿no? Donde la forma de infección mayormente es ingestión de agua y aires con alimentos contaminados, ingestión de carne contaminada, picadura de insecto y contacto con las larvas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Enteridium vermicalis, que es más conocida con el nombre común de oxyuro. Aquí tenemos un ejemplo. Ese es los oxyuros. Ahí está la hembra, el macho y el huevo. Aquí también tenemos otras, que es las Ascaris y la Anquilostoma. Estas son ejemplos de nemátodos o nematelmintos. Muy bien. Entonces hemos aprendido en lo más profundo sobre aquellos animales que pertenecen al grupo de los invertebrados y que son llamados nematelmintos o nemátodos.
Muy bien. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.